Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos, comenzando la semana como casi todos los lunes y nuestro primer tema en la tarde de hoy será dedicado a la campaña, a la intensa campaña electoral con vista a esta segunda vuelta que vive Brasil. Me acompaña para analizar este tema Marina Menéndez Quintero, periodista de Juventud Rebelde, analista de temas internacionales. Hay mucha tela por donde cortar. Recientemente hubo un encuentro entre los dos candidatos con vista a este balotaje. Tendremos también la habitual sección La Esquina con el colega Reinaldo Taladrid y estaremos dedicando los últimos minutos a todo el conflicto en torno a Ucrania, a la operación militar que lleva Rusia en ese país. Estos son nuestros temas. Ya conocen a mi primera invitada. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar con este análisis, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con lo que sucede en China, con el Congreso del Partido Comunista de ese gigante asiático, en el que se definirá el rumbo político de esa enorme potencia, la segunda potencia económica del planeta, y por supuesto esto es algo que interesa no solamente a China, sino también al resto del mundo. Escuchemos de las noticias más recientes sobre este acontecimiento. En una discusión grupal junto a delegados del Congreso Nacional del Partido Comunista de China provenientes de la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi, Xi Jinping aseguró que el pueblo chino debería mantenerse unido como, y citamos textualmente, una pieza de acero duro bajo el liderazgo del partido y trabajar conjuntamente para impulsar la campaña de revitalización nacional. Xi aseguró que es importante entender el informe del 20º Congreso Nacional del PCCH, presentado por él mismo en la apertura del evento el domingo. Según Xi, el informe detalla la dirección del partido y el futuro de China, y constituye una declaración política y un programa de acción cuyo fin es unir al pueblo en la protección y el desarrollo del socialismo con características chinas. Durante la discusión, 5 delegados de Guangxi compartieron su visión sobre el informe. Todos los delegados aseguraron que el informe ha propuesto nuevos pensamientos, estrategias y medidas para la segunda meta centenaria, la construcción de un país socialista moderno en todos los aspectos, coincidiendo con el centenario de la República Popular China. Los delegados aprobaron por unanimidad el informe. Xi aseguró sentirse complacido de poder participar en la discusión de los delegados y extendió sus saludos a todos los miembros del partido y a todos los sectores de la sociedad de Guangxi. Xi alabó los esfuerzos destinados a promover la unidad étnica, la estabilidad social y la seguridad fronteriza. Aseguró que Guangxi se ha erigido en un buen ejemplo de las políticas étnicas del partido y el sistema de autonomía regional étnica. Asimismo, alabó los logros alcanzados en la erradicación de la pobreza, las reformas económicas, la protección medioambiental y la mejora de la calidad de vida. Reiteró que China ha conseguido muchos hitos a lo largo de la última década a pesar de los numerosos retos. Xi afirmó que todo ello demuestra la efectividad de las principales políticas, principios, planes y decisiones del Comité Central del PCCH. También recalcó que el camino del socialismo con características chinas está adaptado a la realidad de China, refleja la voluntad de su pueblo y responde a la llamada de los tiempos. Enfatizó la importancia de estudiar e implementar las teorías del partido, impulsar la modernización, la autorreforma y la autogobernanza, así como trabajar para garantizar el cumplimiento de las decisiones y los planes alcanzados durante el 20º Congreso Nacional. Finalmente, urgió a los comités del partido y a las autoridades en Guangxi a liderar el desarrollo de alta calidad de sus zonas fronterizas con importante presencia de grupos étnicos minoritarios, impulsar el desarrollo respetuoso con el medio ambiente y proteger la seguridad nacional. Solo recordar que este Congreso del Partido Comunista Chino comenzó el pasado domingo, 16 de noviembre, con un importante discurso del presidente Xi Jinping, en el cual aseguró que es una prioridad el hecho de mantener un país, dos sistemas, tomando en cuenta toda la política que se tiene con las regiones de Hong Kong y Macao, y también que es una prioridad la integración de Taiwán. Recordemos que es un punto que ha sido, o históricamente ha sido bastante tenso con respecto a Estados Unidos. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa en la tarde de hoy.
Primer debate cara a cara a 2 semanas del balotaje presidencial en Brasil. Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva se acusaron mutuamente de mentir y se lanzaron ataques, empleando términos como pequeño dictador y vergüenza nacional. También denunciaron a su rival de corrupción y de agudizar la pobreza en Brasil a lo largo de casi 2 horas de debate, en las que las propuestas para los próximos 4 años brillaron por su ausencia. El evento se da en medio de una campaña de fuertes ataques entre los candidatos y desde sus entornos, incluyendo acusaciones de canibalismo, pedofilia o vínculos con el crimen organizado. Si no estuviera preparado para aceptar la provocación, no sería candidato. Sus provocaciones baratas no me ofenden. No me ofende. Yo pasé las peores 24 horas de mi vida. Pasé las peores 24 horas de mi vida en las que se me acusó de forma cobarde de practicar la pedofilia. Intentaron atacar mi honor en lo que considero más sagrado, la defensa de la familia y la inocencia de nuestros hijos. Mi indignación no tiene tamaño. No tiene tamaño. En la primera vuelta del 2 de octubre, Lula se impuso con el 48,4% de los votos contra 43,2% de Bolsonaro. Según datos del Instituto Datafolia difundidos el viernes, el líder del Partido de los Trabajadores marcha como favorito para el balotaje, con el 49% de las intenciones de voto, sobre el 44% del actual mandatario. Un 93% de los consultados dijo tener su voto definido, mientras que el resto se divide entre los que dicen que votarán en blanco o nulo, o se manifestaron indecisos. Bueno, Marina, estaban hablando de debate presidencial que hubo este domingo, que demostró o reflejó la temperatura que ha cogido esta campaña, ¿no? Muchas. Bolsonaro una vez más acudió a tratar de verter falsas acusaciones sobre Lula, que ha sido en definitiva la temática, es decir, o mejor dicho, la estrategia de Bolsonaro durante toda la campaña electoral, incluso antes de la primera ronda, y Lula, de que algunos observadores habían dicho que estaba quizás un poco comedido, pues obviamente no solamente respondió a cada una de las acusaciones de Bolsonaro, sino que además también pues le señaló sus debilidades, por ejemplo el tema de la educación, que es un asunto en el cual el PT tiene mucho que mostrar de lo que se hizo durante los gobiernos de Lula y de Dilma. Fue uno de los asuntos que estuvo en el tablero. También la forma en que Bolsonaro enfrentó la pandemia de la COVID-19. Y obviamente ya difundir el programa ha dejado de ser, según se puede apreciar incluso en este reporte, un objetivo es el criterio principal de la AFP. Sí, pero yo pienso que realmente hubo poco del programa. Yo coincido, por lo que he podido leer, desde luego por los reportes de esas y otras agencias, que hubo poco del programa porque obviamente ya hay una carrera por tratar de acaparar más votos. Ya vimos por las encuestas que sabemos que también que no son infalibles, lo sabíamos ya, pero se ha demostrado en la primera ronda que se mantiene cerrada la disputa, lo cual está también diciéndonos, Oliver, que los resultados de la primera vuelta fueron tal vez valga la redundancia, el resultado de un voto bien pensado que se mantiene porque, aunque han crecido un punto cada uno de los aspirantes en relación con los cómputos de la primera ronda, se mantienen con 5 puntos porcentuales de diferencia a favor de Lula. Claro, ¿cuál es la condición importante y definitoria en esta ocasión? Que en la primera ronda hacía falta mayoría absoluta, si no Lula ya fuera presidente, y ahora no. En la segunda vuelta se gana por mayoría relativa, el que más votos obtenga. Lula ya ha avanzado trecho después de conocerse el total
del conteo de la primera ronda, ambos candidatos estaban a la búsqueda de los votos de quienes se pronunciaron a favor de los candidatos que ocuparon el tercer y cuarto. Que ambos se pronunciaron a favor de Lula. Pidieron de Lula. A sus... Ciro... Claro, pero esto no es exacto. O sea, cada persona es, creo que... hace un cálculo muy personal, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ciro Gómez y Simón Tebet, que ocuparon el tercer y el cuarto lugares, ya se pronunciaron adosando su candidatura a la de Lula, o digamos que a favor del programa del líder del PT, pero como bien dices tú, eso no quiere decir que obligatoriamente todos los votantes que depositaron su sufragio a favor de ellos seguirán a pie juntillas los que ellos han dicho y votarán a favor de Lula. Pero eso no le resta importancia realmente a ese pronunciamiento. También una figura como la de Fernando Enrique Cardoso, expresidente de ese país, un hombre de la socialdemocracia, ha dicho que casi como queriendo decir como que antes que Bolsonaro pues hay que cerrar filas. La estrategia de Lula, ya lo habíamos dicho en otro momento, ha sido precisamente conformar un amplio frente antibolsonarista. De hecho hay una alianza importante e interesante en la misma dupla presidencial, porque su aspirante a la vicepresidencia, Gerardo Alquim, es un hombre que fue su enemigo político y que es de la centro derecha o derecha, pudiéramos decir, y todo esto ha sido en la búsqueda de o en la concreción de estas alianzas a las que Lula ha acudido en otros momentos también para llegar a la presidencia con vistas a poder desbancar a Bolsonaro. Que ha obtenido en esta primera vuelta un porcentaje mucho mayor del que habían anunciado las encuestadoras, y eso ha traído un conflicto del cual te voy a preguntar. Si bien en este debate, como decías, no se mostró mucho del programa de gobierno, sí son dos candidatos que han estado muy bien definidos, uno por el gobierno que tuvo, la campaña que ha tenido, y el otro por los resultados de su gestión. Yo te propongo ver el siguiente reportaje que habla sobre eso, sobre las diferencias entre Bolsonaro y Lula en muchos puntos. Abismales. Sí, bueno, lo veremos, veamos. Son rivales políticos y algunos expertos los han llegado a catalogar de némesis. Luis Ignacio Lula da Silva, de origen humilde, se convirtió en obrero metalúrgico y sindicalista en Sao Paulo, mientras que Bolsonaro nació en El Dorado, rodeado de áreas de preservación indígena, donde comenzó a idolatrar al ejército y el uso de las armas. Sin armas, el gobierno quiere que esas personas de bien no tengan paz en la calle y tampoco en sus casas. Lula emergió en el mundo de la política como líder sindical junto al Partido de los Trabajadores desde su fundación, defendiendo la justicia social y el bienestar de los más pobres. Se va a enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres aún más. Tras su carrera militar, Bolsonaro saltó a la política como diputado federal, pero siguió defendiendo los valores militares, con muchos represores de la dictadura militar como ídolos. Por el ejército de las cajas, por nuestras fuerzas armadas, por Brasil por encima de todo y por Dios por encima de todos. Y por Dios acima de todos. En lo ambiental, Bolsonaro dinamitó la concesión de reservas indígenas y amplió los permisos para explotar la Amazonía. Ya tenemos más del 14% de nuestro territorio nacional demarcado como tierras indígenas. Pretendían que mi gobierno llegara al 20%. Eso invalidaría nuestra economía. Toda nuestra economía. En cambio, Lula ha ido acercándose a temas como el ambiental o los derechos de los indígenas con el paso del tiempo, que han tenido un fuerte peso en la campaña de este 2022. Respetaremos la Amazonía, nuestro bosque. Sin embargo, hay zonas grises en las que los dos candidatos no son tan diferentes, en especial respecto a la religión, en el centro de la campaña en el país laico, algo que ha empujado a Lula a recular en posturas progresistas, llegando a decir que estaba personalmente contra el aborto. La vida es el mayor don que nos ha dado Dios. Y Bolsonaro ha mantenido su discurso en contra del aborto, de la ideología de género y a favor de la familia tradicional. Una elección entre la L de Lula o la L a favor de las armas del bolsonarismo. Han presentado ahí un tema que ha sido muy polémico y muy importante. Bueno, varios de los temas, pero el tema, por ejemplo, de los fundamentalistas religiosos, que han tenido
un papel muy importante dentro de la política brasileña, incluso, sobre todo desde la llegada de Bolsonaro. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito después. Te preguntaba sobre el conflicto que se ha creado con el tema de las encuestas. Los sondeos fueron muy señalados y muy acusados en la vida real. Las encuestas no erraron en cuanto a la votación que iba a obtener Lula. Todo el tiempo se estuvo moviendo el líder del PT en el entorno del 48% de los sufragios y fueron los votos que obtuvo, 48,4%. Apenas un estudio de opinión ya en las postrimerías, muy cerca de las elecciones, le había dado la mayoría absoluta con un 51-52%, pero eso realmente no se logró. La sorpresa y donde las encuestas erraron fue en el cálculo, en la intención de voto que se calculó a favor de Bolsonaro, que aparecía en todos los estudios de opinión, subiendo o bajando, recuperándose o no, pero en el entorno de un 33 a un 35%, y obtuvo 8 puntos porcentuales más, obtuvo 43% de los votos. Ahí, Oliver, muchos analistas han analizado, hay una especie de acusación por parte de las autoridades, como que han querido mostrar que las encuestadoras quisieron como que crear una tendencia en el voto. Bueno, porque lo que pasa es que se dice, Oliver, que cuando hay la presunción de que un candidato va adelante, que no está muy decidido, se inclina por ese candidato. Yo he leído versiones que dicen lo contrario, que dicen entre las causas probables de que Bolsonaro hubiese sorprendido con esta votación, el hecho de que aunque en las encuestas Bolsonaro iba detrás, él decía que iba adelante, y recordemos también las grandes concentraciones que protagonizó y que por eso muchos que estarían indecisos votaron por él. Pero a mí me parece más aceptado el criterio de quienes explican lo que ocurrió en el hecho del llamado voto vergonzante de electores. Ese vergonzante es portugués, ¿no? Sí, bueno, no puede ser en español, que abochorna, que avergüenza. Electores que no quisieron decirle a las encuestadoras que iban a votar a favor de Bolsonaro, que no dieron a conocer su voto, en tanto el voto a favor de Lula es un voto transparente, más sincero, es un voto honesto, más sincero. Y también, Oliver, en el hecho, fíjate, de que las que fue lo que pasó con Trump, en alguna medida, ese fenómeno en Estados Unidos. Así es. Fíjate que en las encuestas, tanto Simón Tebet como Ciro Gómez obtenían algunos puntos porcentuales más de los 5 y 4 puntos porcentuales que obtuvieron, y se estima que esa merma en los sufragios de ellos dos fue a favorecer a Bolsonaro y no a Lula. Y finalmente esto que te decía de que se estima tambitambién que algunas de las personas que no tenían bien definido su voto lo decidieron a última hora y bueno, se inclinaron por Bolsonaro. Pero lo concreto es de que yo estimo que Lula viene con un voto muy sólido, muy estable desde el año 2018, que se volvió a observar ahora en esta primera ronda con toda la simpatía que volvió a recibir en el nordeste brasileño, y el bolsonarismo, que ya se le llama así, algunos dicen incluso que pudiera ser entendida incluso como una ideología más allá de los partidos, porque Bolsonaro ha cambiado de partido como de zapato, y que el bolsonarismo, querámoslo o no, tiene sus seguidores y tiene sus incluso en el Congreso es una fuerza con la que va a tener que lidiar Lula, bueno, si gana estas elecciones. Si las encuestas están, o sea, son acertadas, con la que va a tener que luchar, pero hay muchos matices, hay muchas cuestiones que han marcado estas elecciones. Por ejemplo, toda la preocupación que hay con la violencia política, la tenencia de armas, el propio fundamentalismo religioso, la Amazonía, esa polarización. Es que todo está ahí, fíjate. Mira, precisamente el sector de los cristianos evangélicos de Brasil es uno de los bastiones donde Bolsonaro tiene buena cantidad de votos. Se dice que el 31% de la población brasileña es
evangélica y que la mitad estarían a favor de Bolsonaro. Eso fue unos estudios de opinión que estuve leyendo ayer, y a favor de Lula entre los evangélicos menos. Recordemos que Bolsonaro se bautizó antes de la primera ronda electoral como el Mesías, es un hombre de la religión, y que ha hecho mucho uso. Ha estado usando mucho ese sentimiento de la población evangélica para mantener su respaldo. En la Amazonía, con todo respeto, creo que de una forma muy oportunista y muy falsa, ¿no? De parte de él, bueno, sí, no, desde luego no, de parte de quienes profesan ese credo, claro, pero de su parte sí, porque no es otra cosa que manipulación. Claro. Y te decía, el asunto de la Amazonía, precisamente en el sector empresarial del agronegocio, lo que se llama el agronegocio, la agroindustria, también Bolsonaro tiene un fuerte respaldo, no por gusto, como se ve en el reporte. Él ha detenido la protección de las tierras indígenas para darle más campo al agronegocio, que ha crecido enormemente durante su mandato con inversiones de miles de millones de dólares, y ese es un sector que obviamente lo va a respaldar. Han tenido algunas diferencias, creo, pero lo siguen apoyando. Se habla de que Bolsonaro ha tenido en los últimos meses más de 15 reuniones con el empresariado de la agroindustria. Entonces todo esto por supuesto que se da la mano, y que tiene que ver también con toda la estrategia electoral de un candidato que, cuando hablábamos del debate televisivo, te decía, en realidad durante toda la campaña Bolsonaro no ha promovido programas, porque no tiene un programa solo. El programa que tiene, el programa que hemos visto durante estos últimos años. Exacto, y su campaña se ha basado precisamente en lo que se ha tratado de hacer contra la izquierda, contra el PT y contra Lula en los últimos años en Brasil: desacreditar a Lula, acusarlo de corrupción, acusar al PT también de corrupción, porque esto viene, Oliver, desde los tiempos de 2016 en que se demovió a Dilma Rousseff. Entonces esto también puede todavía estar haciendo mella en contra de la figura de Lula y del Partido de los Trabajadores. No lo podemos desconocer. Hay detrás de todo esto una manipulación de las mentes que se mantiene. Pero es que ha sido una campaña muy irracional, o sea, muy irracional, muy de emociones. Ha sido una campaña marcada también por las fake news, por las mentiras, por las manipulaciones que han ido de las redes y en los medios públicos más grandes. Y lo último, y el problema del asunto de la violencia, que no tiene que ver exactamente con la tenencia de las armas, es porque Bolsonaro, que estuvo todo el tiempo cuestionando el sistema electoral, que fue ratificado en su transparencia después de la primera ronda, hace 5 días volvió a decir que tenía dudas, y está llamando él a sus seguidores a mantenerse junto a las urnas hasta que se cuente. Entonces, ese peligro todavía está latente. Habrá que ver qué sucede en este último tramo, y después, bueno, de las elecciones según los resultados también. Y para eso, bueno, Marina, sabes que estás invitada aquí. Muchas gracias. Eres de la familia de la Mesa Redonda, así que te esperamos. Más de 20 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y vamos ya, es hora de la esquina y nos espera Reinaldo Taladrín. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. En apenas unas semanas tendremos elecciones intermedias en los Estados Unidos. Este tema de estas elecciones está siendo seguido
por prácticamente todos los medios escritos, radiales, televisivos, digitales, de todo tipo, en todo el planeta, en Europa, en América Latina, en Asia, en África. Y nosotros no seremos una excepción. Vamos a darle continuidad a esta información. ¿Y por qué le puede interesar? Porque para bien o para mal, de lo que pasa en esas elecciones, muchas veces hay consecuencias para los que vivimos en otros países de este mundo. ¿Quién va a ocupar la presidencia de los comités de relaciones exteriores, de los comités de inteligencia en la Cámara, en el Senado? ¿Qué leyes se van a proponer? ¿Qué leyes se van a aprobar? Todo eso, para bien o para mal, tiene consecuencias en la vida cotidiana de muchos que vivimos fuera de ese país. Y como se hace en el resto del mundo, le vamos a dar seguimiento. Hemos preparado un breve resumen introductorio para ustedes, así que comenzamos ya. Aquí está el gobierno. Vamos a darle el primer punto al gobierno. Históricamente, más del 90% de las veces, históricamente computado, pierde asientos en ambas cámaras. ¿Qué quiere decir? Que el partido que esté en la Casa Blanca, el partido que haya ganado la presidencia, más del 90% de las ocasiones pierde en este tipo de elección asientos en la Cámara y en el Senado. Hace unas semanas se habló de una ligera recuperación de Biden, recuperación de lo mal que estaba en las encuestas. Las causas que se esgrimieron en ese momento fueron la baja de los precios de la gasolina, mejora de la situación del empleo, aprobación de sus grandes proyectos macroeconómicos que generan empleo, generan demanda y además ayudan a la economía de manera general, el manejo del tema del aborto por la Corte Suprema, muy republicana, muy conservadora, y digo muy republicana porque fue aprobada por administraciones republicanas, especialmente por la de Trump, la cancelación de la deuda estudiantil. Este es un tema de que muchos estudiantes terminan y están endeudados a veces de por vida. Es un tema que se ha discutido en varias campañas electorales en Estados Unidos, incluso en debates presidenciales. Ahora, ¿se mantendrá esta ligera mejoría que tuvo Biden en las encuestas? Vamos a continuar. ¿Continuamos? Parece que no. ¿Qué indican ya los números? Vamos a guiarnos por la metodología que usa este sitio, RCP, Real Clear Politics, que hacen ellos. Ellos usan todas las encuestas y hacen un promedio matemático de la suma de todas las encuestas. En el Senado quedan 7 elecciones indecisas o con 3% de diferencia. 3% o menos de diferencia se considera indecisa esa elección en términos de encuesta de matemáticas. El promedio de encuestas da hoy que si la elección fuera hoy, en el día de hoy, quedaría de esta manera: 52 senadores republicanos, 48 senadores demócratas, de manera que incrementan los republicanos en más 2, o sea, ganan 2 escaños en el Senado y ganan la mayoría. Eso significa que cambia la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores, del Comité de Inteligencia y de todos los demás comités en el Senado. Continuamos. La Cámara de Representantes, que sí se elige en su totalidad, son 435 representantes, la mayoría son 218, matemáticamente hablando la mayoría, exacta, 218, 217, 435. El promedio de encuestas da que hoy quedaría de esta manera: republicanos tienen 220 escaños casi seguros, los demócratas tienen 180 casi seguros. Indecisos o con menos de 3% de diferencia hay 35 escaños. ¿Qué quiere decir eso? Que aún ganando los demócratas, los 35 escaños que se consideran indecisos, aún ganando los 35, cosa que no va a ocurrir, ya no alcanzan a los republicanos. De ahí que es casi, se considera casi un hecho por muchos analistas de que la Cámara de Representantes pase a manos republicanas. Y esto también significa el cambio en la presidencia de todos los comités de la misma. Continuamos. Los gobernadores. El promedio de las encuestas indica que si fueran hoy las elecciones, que van a ser en unas semanas, los republicanos terminarían con 30 gobernadores y los demócratas con 20. Ahora, yo les separé las elecciones para gobernador de Florida y de Texas. ¿Por qué razón? Porque en ambos casos, en Florida y en Texas, son dos republicanos muy cercanos a lo que fue la administración Trump, al trumpismo, que han sido extremadamente conservadores
e incluso el de Florida, Ron DeSantis, se habla que va a ser o está siendo en estos momentos uno de los principales posibles aspirantes a la nominación a la presidencia por el Partido Republicano. Pues bien, pese a todo lo que han hecho, todo lo que han representado, ahí tienen las encuestas. Le están dando a Ron DeSantis una amplia ventaja sostenida de casi un 8%, lo cual es digno de tomar en cuenta, a pesar de lo que digan de las encuestas, que es real, porque es una ventaja sostenida que se mantiene encuesta tras encuesta. Casi un 8% de ventaja para Ron DeSantis en Florida y casi un 9% para Greg Abbott, el gobernador republicano ultraconservador de Texas. En el caso de Texas está como su rival un político importante de que tuvo connotación nacional en las últimas primarias demócratas, y en el caso de Florida un ex representante que también tuvo importantes cargos en el estado. Se mantiene una ventaja sostenida en ambos casos. Continuamos. El trumpismo y el GOP, como se le dice en inglés al Partido Republicano. ¿Qué sucede? Unos cuantos candidatos trumpistas o apoyados por Trump ganaron en las elecciones primarias republicanas. La gran pregunta es, ¿eso perjudica a republicanos o no? A ver, muchos analistas decían en un inicio que sí, que los perjudicaba porque le restaba voto a votantes independientes, que son cerca de un 30 y pico % de los registrados para votar, y hasta algunos republicanos que no quieren apoyar lo que signifique trumpismo, aún siendo republicanos. Pero eso está por ver y hay que esperar a ver si ocurre así o no, porque hay indicios de que el país sigue tan polarizado como en el 20 y el 16 y que eso no cambiará mucho. Lo que no quiere decir que Trump no haya disminuido su nivel de apoyo, que sí lo ha disminuido, pero está por ver, repito. También se habló si era cierto que se quedan sin dinero los republicanos porque tuvieron muchos gastos en estas elecciones primarias donde se invirtió mucho dinero entre candidatos trumpistas y candidatos republicanos clásicos, hubo batallas ahí intensas. Pues bien, eso es algo que la vida ya le pasó por encima. Nadie que esté representado por el establishment republicano se ha quedado sin dinero. Tienen dinero para hacer campaña y van a llegar al final sin estar, sin un centavo y sin poder hacer nada. Continuamos. Los 4 frentes legales de Trump. Trump en estos momentos tiene abiertos 4 frentes legales donde hay acusaciones que pueden ser más o menos serias contra él. En Nueva York está acusado de fraude, de varios tipos de fraude económico, comercial, que son delitos, y ya se anunció el inicio del proceso legal. Segundo frente que tiene abierto, la comisión bipartidista que está investigando el asalto al Capitolio famoso del 6 de enero aquel, donde ya fue citado legalmente a declarar y está andando el show de que si va, si declara, si quiere que sea en vivo, cómo sería. Ahí también puede haber delitos que no se usan hace mucho en Estados Unidos, de insurrección, etcétera, que pueden ser más graves todavía. En Georgia está la famosa llamada telefónica y varias cosas más, donde él pidió, búscame 14,000 votos, no recuerdo qué cantidad exacta, de donde sea, al secretario de Estado de Georgia. Ahí puede haber varios delitos federales relacionados con el sistema electoral. Y el último es el de los documentos secretos que sacó de la Casa Blanca, violando todo lo establecido, que también puede tener consecuencias graves desde el punto de vista legal. Ahora, estos 4 procesos antes de las elecciones de inicios de noviembre, ¿tendrían alguna consecuencia? Difícil. Casi la mayoría de los expertos consideran que nadie va a dar una decisión, una sentencia o algo que incida legalmente y que tenga consecuencias en las elecciones para que no lo acusen de favorecer o perjudicar teniendo como motivo las próximas elecciones. O sea, que lo más posible es que estos 4 procesos no se pronuncien de manera definitiva antes de las elecciones. O sea, no debe tener consecuencias, aunque ya la ha tenido, porque en la mente de muchos votantes ya está todo lo que ha ocurrido, todo lo que esto significa, y eso puede haber incidido o no, vamos a ver, en su decisión a la hora de votar. Continuamos. ¿Dónde están los candidatos de la llamada ala socialista del Partido Demócrata? Eso es una buena pregunta que se hacen muchos.
Yo le puse aquí incidente de Alexandra Ocasio-Cortez con sus electores. Fue ella quizás la figura más representativa, más mediática de estos candidatos que los llamaban socialistas, algunos decían que sí, etcétera, del Partido Demócrata. Ella fue increpada por sus electores, acusándola de haberse vendido un poco al establishment y de no representarlos ya. ¿Qué va a significar esto? ¿Va a tener el mismo impacto que tuvo en las elecciones del 16 o del 20 este grupo de candidatos? Bernie Sanders como gran figura, Alexandra Ocasio-Cortez y otros más, o será algo que se diluya dentro del establishment demócrata. Está por ver qué pasa y esa es una gran pregunta. Lo que sí quedó, y creo que por un buen rato, es el leitmotiv republicano en cualquier estado de acusar a todos los demócratas de ser socialistas, y si son socialistas van a significar consecuencias graves para Estados Unidos en todos los terrenos. Eso sí quedó. Continuamos. La abstención y el gerrymandering. La abstención hay que ver a qué nivel llega. Hay mucha gente desencantada como ha sido esta administración por distintas razones y puede que se abstengan de votar. Eso perjudicaría más, está claro, a los demócratas. El gerrymandering, ¿qué cosa es? Que muchos estados con gobernaturas republicanas rediseñaron los distritos electorales para que en este distrito electoral no pasara por este barrio, pasara por el otro, de manera que fuera segura la victoria del candidato republicano de acuerdo a los barrios en que ganaban. Esto ha llegado hasta la Corte Suprema, hay que ver qué sucede con esto, si se cambia, si no se cambia. Y alguien me hacía una pregunta que yo le incluí aquí. ¿Será cierto que alcaldes en ciudades se elegirán con alrededor del 10% de los posibles votos? Bueno, esto ya ha pasado y puede volver a pasar. Si usted suma los que no votaron y los que votaron por los otros candidatos, el que gana tiene menos del 10% de los posibles votos en algunas ciudades. Esto ya ha ocurrido y es posible que vuelva a ocurrir. Y yo dejé para el final algo que es clave en todas estas cosas. Vamos a ponerlo muy breve. ¿Seguirá rompiéndose el récord de gasto en dinero? Bueno, si se rompe el récord o no, no lo sabemos. Es un problema numérico. Lo que sí está claro, que para hacer política hace falta dinero. Sin dinero no se puede hacer política. Y hay que ver quiénes dan el dinero. Si simples donaciones, que ha ocurrido y han sido importantes, o grandes intereses económicos, sociales de todo tipo, que después condicionan el actuar de los receptores de ese dinero. ¿Será así? Eso al parecer no ha cambiado. Si se logra romper un récord de recaudaciones, de gasto, porque es el gasto en anuncios de televisión, en actos de campaña, en equipos de campaña, en movimiento, en toda esa logística, todo eso cuesta y todo eso sale de ahí. Así que esto parece que se mantiene, no cambia. Hasta aquí este pequeño resumen que les he traído hoy. Voy a aclarar algo. Puede que estas encuestas indiquen algo o no. Puede que se equivoquen o no. Ya ha ocurrido y lo sabemos. Lo que sí está claro que nos dan algunas pistas de por dónde van los tiros, como se dice. No son exactas, no tienen la verdad absoluta y pueden estar equivocadas, pero tampoco deben ser ignoradas, en mi humilde opinión. Termino aquí la esquina y regreso a la mesa. Bueno, y vamos ya al tercer y último momento de nuestra mesa redonda. Como les dije al principio, vamos a estar analizando las noticias más recientes respecto a toda la situación en Ucrania, el conflicto militar que allí se está dando. Me acompaña alguien que, bueno, ya también es habitual en nuestra mesa redonda, el doctor Juan Sánchez Monroe, profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y también analista de temas internacionales. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros aquí una vez más. Gracias a ti por la invitación. Le propongo, antes de comenzar, ver el siguiente reportaje
que es sobre uno de los acontecimientos más recientes respecto a este asunto y que demuestra y reafirma de que es un conflicto que se ha desbordado, que está desbordado en toda la región de Europa. Veamos. Ya están en Bielorrusia los primeros soldados rusos de la nueva agrupación militar conjunta. La fuerza Moscú-Minsk tiene como objetivo defender las fronteras del país contra una amenaza ucraniana. No se ha especificado cuántos soldados rusos formarán parte de esta nueva fuerza, pero el ejército bielorruso y sus aproximadamente 70.000 personas serán la base de la agrupación. Este militar ruso explica que se encuentran en el territorio de un estado soberano, la República de Bielorrusia. Llegamos desde la región central de Rusia, concretamente yo soy de Moscú. Hemos venido a ayudar al pueblo hermano, a reforzar sus fronteras y a hacer sentir a todos lo unidos que están los pueblos de Rusia y Bielorrusia. En el anuncio del despliegue de esta agrupación militar regional, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko acusó a Polonia, Lituania y Ucrania de preparar atentados terroristas y un levantamiento en Bielorrusia. Minsk afirma que la fuerza será puramente defensiva, pero Ucrania acusa a Rusia de querer arrastrar a Bielorrusia a la guerra y pide la observación internacional. Bueno, profesor, varios acontecimientos han sucedido desde la última vez que analizamos acá la situación en Ucrania. Ha estado, bueno, la incorporación de estas 4 regiones a la Federación de Rusia, el atentado en el puente de Crimea y, bueno, también toda la respuesta que ha sucedido posteriormente. ¿Cómo se evalúa hoy este conflicto? Buenas tardes a ti y a los televidentes. Una vez más, gracias por la invitación a participar en esta mesa. No hay dudas de que el conflicto ha tenido una intensificación considerable en las últimas semanas. El carácter de las acciones es diferente al que teníamos hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas prácticamente todo el desarrollo de la guerra era en territorio ucraniano. No obstante, los sabotajes, aceptados por todo el mundo que se trata de sabotaje que le hicieron a los gasoductos del Nord Stream. Ese es otro tema, sí. El sabotaje que se realizó en el puente de Crimea ha llevado la guerra del espacio geográfico ucraniano al espacio de las infraestructuras internacionales de comunicaciones y transporte. Por tanto, eso es un momento muy importante desde el punto de vista del desarrollo de los acontecimientos bélicos. Eso cambia mucho el carácter de la propia guerra. Lógicamente, los rusos han respondido con los bombardeos intensivos y masivos sobre Ucrania, afectando básicamente las comunicaciones, la producción energética y los mandos del ejército ucraniano. Se trata ante todo de incapacitar al ejército ucraniano de seguir realizando las acciones y las operaciones militares que ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, incapacitándolo de comunicarse, incapacitándolo de moverse. Que no era, vamos a decir, la estrategia que estaba llevando Rusia a cabo anteriormente, ¿no? No era era la cuestión de estos 4 territorios que eran la prioridad. No era esa exactamente la estrategia. Incluso desde el punto de vista propiamente operativo, los soldados rusos se enfrascaban en batallas y en combates callejeros, es decir, prácticamente estaban en una lucha antiguerrillera dentro de las ciudades ucranianas. Y ese carácter ha cambiado. Es decir, los bombardeos masivos indican que se ha pasado a un estilo diferente. Bombardeos que lógicamente van a seguir
ahora están utilizando básicamente la cohetería de precisión, pero más adelante eso debe ser, de acuerdo con la lógica militar, sustituido por los bombardeos con la operación, con la aviación operativa de campo de batalla, y solo después poner en funcionamiento la infantería y la artillería. Eso significa que vamos a tener una etapa muy intensa de combates en Ucrania. Va a ser una etapa dura. Evidentemente se ve la intención del mando ruso por acelerar el fin de esta operación y de llevar los acontecimientos a el borde de una negociación ya con la rendición de Ucrania. Hay quien habla, profesor, de los peligros nucleares. De hecho, la OTAN está realizando unos ejercicios sobre este punto del tema nuclear, ejercicios algo así nucleares se le llama, y muchos hablan de que, bueno, existe esa posibilidad. Yo siempre he leído desde la teoría, ¿no?, de que incluso toda esta cuestión de las armas nucleares ha sido más bien de contención, ¿no?, de las diferentes potencias, las diferentes partes, como una, dígase, bueno, valga la redundancia, como un arma de negociación incluso para muchas cuestiones, pero hay un peligro real. Sí, hay un peligro real, pero yo ese peligro real no lo vinculo tanto con todo lo que se está hablando en estos momentos, como con el hecho real de que los acontecimientos se pueden ir de las manos. O sea, que haya un incidente que obligue a pasar a una etapa superior. Yo no creo que en estos momentos ninguna de las dos partes esté interesada en llevar los acontecimientos a una guerra nuclear, porque todo el mundo sabe lo que eso significaría. Incluso las palabras de Putin, que fueron palabras muy duras en relación con la posibilidad de que haya que recurrir al arma nuclear, más que una amenaza, era una advertencia. Es decir, evidentemente, desde mi punto de vista, él trataba de marcar una línea roja. No lleven a Rusia a una situación cuando sienta su existencia amenazada, porque en ese caso sí vamos a utilizar todos nuestros medios a nuestro alcance, incluyendo lógicamente las armas nucleares. Profesor, le propongo una pausa sí, breve, y regresamos para analizar varias aristas que también son noticias y que marcan una tendencia con respecto a este fenómeno. Muy bien. A mí me llama la atención, varias cuestiones. Uno, la relación que se ha ido estableciendo entre OTAN, Unión Europea y Ucrania. Y no me refiero a, vamos a decir, el suministro de armas, sino estoy viendo como ya una especie de conflicto, de antagonismo entre lo que Ucrania quiere de vamos a decir, de estos bloques, a lo que estos bloques están dispuestos a darle. Porque, por ejemplo, está la solicitud para unirse a la Unión Europea, la solicitud para unirse a la OTAN ya de forma formal, y eso no parece que está entre los planes ni de la OTAN ni de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Es decir, la OTAN y la Unión Europea saben que un paso de esa naturaleza puede ser percibido por Rusia como una amenaza directa a su existencia. Ese puede ser el cruce de la línea roja que ha fijado Putin. Y los europeos, particularmente los europeos, han sido claros en decir que eso no es posible. Al secretario general de la OTAN, cuando Ucrania hizo la solicitud de ingreso por la vía rápida a la organización, él declaró que eso, ellos iban lógicamente a seguir apoyando a Ucrania, pero que eso tenía que ser apoyado por los parlamentos de todos los países miembros de la OTAN. Que es otra cosa. Que es muy diferente. Cuando uno ve la membresía de la OTAN,
hay países ahí que uno realmente no es lo que espera. Sabe que no es posible. Ahora, profe, bueno, disculpe que le diga, profe, sabe que hay una relación de confianza entre nosotros. Hay una cuestión también que me llama la atención. Yo recuerdo que cuando comenzó toda esta operación militar, toda esta situación, Putin dijo que el mundo unipolar había terminado, que era inevitable el surgimiento de un mundo multipolar. Algunos dudaron, creyeron que las palabras eran demasiado grandes, muchos pensaron de que iba a ser un proceso muy lento, aunque irreversible, pero la rapidez de los acontecimientos que estamos viendo es una cosa increíble. La propia alianza, la propia unión que ha habido entre los países asiáticos, potencias asiáticas, y lo que estamos viendo en Europa con la desindustrialización de Europa, están reconociendo incluso que han dejado de ser competitivos, y eso son palabras mayores, son hechos concretos ya de este fenómeno, ¿no? Son hechos concretos de este fenómeno. Desde el inicio que hemos conversado aquí en esta mesa redonda, yo he insistido en que uno de los objetivos de Estados Unidos es sencillamente eliminar a Europa como competidora o como posible competidora. Y lo está logrando. O sea, la industria europea de puntería se está yendo para Estados Unidos. Se está mudando para Estados Unidos. Es una cosa increíble la desindustrialización de Europa. La desindustrialización de Europa. De manera que ese es uno de los objetivos que Estados Unidos perseguía y lo está logrando. ¿Qué pasa con el resto de los países? El resto de los países ve que el sistema que hoy encabeza a Estados Unidos no tiene nada que ofrecerle. ¿Qué le puede ofrecer el G8? El G7, bueno, porque quitaron a Rusia, ya no es en su momento fue G8 porque estaba Rusia. Precisamente hasta el año 14, cuando comienzan las complicaciones con Ucrania. En el 14 es que sacan a Rusia del grupo. La política del G7, ¿qué puede ofrecer nuevo a los países que están luchando por convertirse en potencias regionales, en lograr un nivel de desarrollo superior? ¿Qué le puede ofrecer el G7 a cualquiera de esos países? A la misma India, por ejemplo. Nada. Y estamos hablando de un aliado, creo que eso, no sé cómo se puede valorar ahora, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Obama, cuántas visitas hubo a la India, o sea, la importancia que se le daba a la India por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que está haciendo Arabia Saudita, profesor. ¿Qué? Estados Unidos le pide recorte y dice, aumenta y dice, no, voy a recortar, y así, y no ha pasado nada. Precisamente, es decir, el problema está en que desde el punto de vista de los intereses de la misma Arabia Saudita, ¿qué le puede ofrecer el sistema norteamericano? Más de lo mismo. Y más de lo mismo, ¿qué cosa es? Bueno, que mañana, bueno, de momento en esto ya, ahora la están amenazando con sancionarla. Es decir, le aplican los mismos métodos que le aplicaron a Turquía. No haces lo que yo quiero, no haces lo que a mí me gusta y yo te sanciono. Aunque creo que se le ha perdido un poco de miedo a las sanciones. Porque hay una alternativa. Porque hay una alternativa. Se le ha perdido miedo a las sanciones porque hay una alternativa. Muy incipiente, pero real. Y porque los costos quizás de obedecer esas órdenes serían fatales. Claro. Porque para la India sería fatal no contar con el suministro de petróleo ruso. Claro que sí. Estamos hablando de un paisón, ¿no? Y cuántos más de 1.000 millones de habitantes. Claro que sí. Que hay que garantizarle una energía. Que además a ellos no le garantizan absolutamente nada. No. Lo único que le piden es que cumpla lo que dice Estados Unidos. Así mismo. De manera que y hemos visto en las últimas semanas también mucho movimiento en el otro tablero de ajedrez. Es decir, ahí se dio la reunión del grupo de Shanghái, ahí se dio la reunión de la Asociación de Estados Euroasiáticos, ahí se acaba de reunir ahora mismo a Rusia con los países centroasiáticos. Sí, hay un movimiento multilateral prácticamente permanente en el otro extremo de países que son todos de una u otra forma países discrepantes o disidentes del sistema internacional dominado por Estados Unidos.
Y eso pues lógicamente está conduciendo a la formación de una estructura muy interesante que bien vale la pena analizar de manera más sistemática. Sí, y en todo este proceso a nivel mundial, geopolítico, de equilibrio de poderes que se ha, no creo que se haya desatado, pero que se ha agudizado a raíz de Ucrania, porque quizás podría parecer que nos estamos alejando del conflicto, pero no, sí, no todo esto son consecuencias del conflicto. Está también lo que está pasando con China y con el resto de las potencias tradicionales. Es decir, esa unión Rusia, China, eso, o sea, países que han tenido incluso conflicto como la propia China, la propia India, que han tratado de ir superando eso por un interés político mayor. Sí, porque en ambos casos hay riesgos y hay consecuencias. Es decir, la India ahora mismo con todo la construcción de lo que se ha dado en llamar la Ruta Sur, desde Rusia a través de Irán, para el suministro a la India de energéticos, pues avanza considerablemente y resuelve problemas muy básicos. Como el nuevo gasoducto también de Rusia o oleoducto de Rusia a China pasando por Mongolia. Por Mongolia. Es decir, esos son, pero bueno, en el caso de China, hay claro que hay una estrategia desde hace años de ir incrementando los vínculos, sobre todo para garantizar el suministro energético desde Rusia. Algo bien breve, porque ya no tenemos tiempo, profesor, usted que lleva tanto tiempo analizando la política internacional, todos estos fenómenos, ¿recuerda algún momento de tanto movimiento, de tanto cisma en la política mundial? No son muchos. No. De entrada quiero decirte que en estos momentos hay aproximadamente 60 conflictos en el mundo, conflictos calientes. Es decir, Ucrania, lógicamente, es de todos ellos el más significativo, el más importante por las características de las fuerzas que en ellas intervienen, pero hay muchos otros más. Tenemos en China el fenómeno de Taiwán y lo que está creando allí la política norteamericana. Tenemos el problema que está creando la política norteamericana en Corea, en la península coreana. Por tanto, son muchos más. Y todos importantes. Y todos importantes y con reflejo en la política internacional. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Tema apasionante. Estaremos otra vez hablando sobre estos asuntos. Muchas gracias, profesor, por estar junto a nosotros hoy. Nos despedimos con nuestras imágenes del día. La Convención Salud 2022. Con estas imágenes nos despedimos, pero bueno, antes, como siempre, muchas gracias también por su atención, con la promesa de vernos en una próxima mesa redonda.